Buenos días. Dios os bendiga. Espero que estéis disfrutando de la alabanza a nuestro Señor, disfrutando este domingo por la mañana. Siempre hemos dicho que la mejor cosa que los cristianos podemos hacer es reunirnos juntos. Indudablemente los domingos poder estar en la iglesia es una bendición. A mí me gusta mucho poder levantarme temprano. Hay algunos de mis hijos que no tanto, les cuesta un poco más, pero el domingo, no sé por qué, todo el mundo a las 7, 7:30 están despiertos, preparados, listos. Hay algo en ellos que les hace disfrutar ese día como ningún otro. Y yo espero que ese sentimiento siempre esté en nosotros. La alegría de poder estar juntos, de poder celebrar, de poder estar adorando al Señor. Espero que llene nuestros corazones cada vez que nos reunimos. Contentos de veros a todos. Felices de poder estar hoy alrededor de la palabra del Señor también, y espero que ahora esa misma palabra pueda traer a todos gran bendición. Estamos en el libro de Judas. Por supuesto, este Judas es el hermano de Jacobo, no el que traicionó a Jesús. Estamos en un libro muy interesante, un libro que está lleno de bendición, un libro muy actual. Hermanos, la gracia de Dios es enorme, infinita, inmensa. Es una gracia completa, o sea, que es perfecta. No tiene error, no tiene tara, no tiene fallo. Es perfecta de principio a fin. No hay ni una grieta en la gracia de Dios. Es una gracia que salva a las personas, que atiende a aquel que está necesitado y le saca del pozo. Es una gracia que no solo salva, sino que también abre las puertas de la eternidad, nos permite tener la esperanza de la vida eterna, de poder ir al cielo. Pero como vimos la semana pasada, es una gracia que nos guarda en el camino. Por eso es perfecta, porque salva, resguarda en el camino hasta que estemos en su presencia. Es una gracia que no tiene ningún fallo, ningún error. La semana pasada celebrábamos que sea una gracia que nos proteja, que nos guarde, que nos preserve hasta el día de Jesucristo. Pues bien, hermanos, una de las formas que Dios tiene para guardarnos es dándonos advertencias para que evitemos el peligro. Así es como el Señor nos guarda, dándonos advertencias para que nosotros evitemos el peligro. O sea, señalando claramente el peligro que llega para que no nos demos de bruces con él, advirtiéndonos desde antemano, ¡ey, cuidado, por ahí no, cuidado!, para que nosotros no caigamos. Es como una señal. Esta es una señal que existe y que indica que hay un precipicio. Hay una señal que indica que hay un peligro y por lo tanto cuando nosotros vemos una señal como esta, lo que hacemos es retroceder. O deberíamos, por lo menos, retroceder ante ella, no seguir hacia adelante porque nos indica que hay un peligro de caída y un peligro de muerte. Así es como el Señor nos guarda también en su gracia, dándonos señales evidentes para que nosotros no caigamos en ese error. Hermanos, la manera en la que el creyente coopera con esa gracia que guarda es obedeciendo a esas advertencias. Este es un pensamiento que me mandó Phil de Erickson y que es muy interesante. Este hombre compara esta idea con lo que los padres hacemos con los hijos. El Señor nos guarda y nosotros nos guardamos obedeciendo a lo que el Señor nos dice. Es como nosotros con nuestros hijos. Le decimos que no crucen la calle porque es peligroso. Nosotros los guardamos, los protegemos, pero son ellos los que se tienen que guardar obedeciendo esa advertencia. Cuando termine el culto, todos los que tenéis hijos, haréis esto que acabo de decir. En esa línea amarilla que hay ahí, haréis un cordón para que ninguno de los vuestros cruce a la carretera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queréis protegerles, queréis que no crucen. Queréis que no corran peligro y por eso le decís, no salgáis de aquí, y no solo eso, sino que os ponéis ahí y intentáis que no salgan. Y los niños, obedeciendo, cooperan
con lo que le decimos. Es como lo que hemos leído en el libro de Ezequiel capítulo 36. Es verdad que el Señor nos va a dar un corazón de carne. Él va a convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Pero lo hace, Ezequiel 36, 27, para que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Y en la obediencia, si seguimos leyendo el texto, obedeciendo es como nosotros nos guardamos, nos protegemos y el Señor nos guarda. En definitiva, hermanos, aquí es donde vemos estas dos verdades bíblicas que se unen. Dios nos guarda advirtiéndonos, nosotros nos guardamos obedeciendo. Y eso es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Yo os invito a que abráis vuestra Biblia por el libro de Judas, penúltimo libro escrito, o puesto más bien en las Escrituras. Judas capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 11, o si lo preferís de esta manera, Judas capítulo 1, del versículo 3 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor: Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, a los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Un texto complicado, difícil de entender de primeras y que necesita de explicación, necesita que profundicemos en él para entender el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Yo deseo que pueda ser un mensaje de bendición para todos nosotros, pero como siempre vamos a orar y que sea el Señor quien nos enseñe y nos muestre su verdad. Señor, santifica nuestras almas. Señor, como hemos cantado en esta oración, te pedimos que tú purifiques hoy nuestras almas a través de tu palabra. Señor, que tu palabra hoy hable con claridad a cada uno de nosotros y que este texto que parece complicado, difícil, extraño, pueda quedar claro para todos. Señor, que tú hagas una obra especial en cada uno de nuestros corazones. Tú, que puedes actuar donde nosotros no llegamos, Señor, te pedimos que intervengas y que lo hagas con poder. Agradecemos, Señor, este momento y pedimos que nada, absolutamente nada, interrumpa que podamos oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Es verdad, vimos la semana pasada una gran realidad. Dios nos guarda. Hoy entendemos que nosotros cooperamos con Dios en esa gracia. Pero ¿cómo lo hacemos? Judas lo dice en el versículo 3 que acabamos de leer. ¿Cómo cooperamos con Dios? Versículo 3, luchando. En mi versión dice, contendiendo ardientemente por nuestra fe. Así es como nosotros cooperamos con el Señor, contendiendo, luchando ardientemente por nuestra fe. Hermanos, esto se hace de dos maneras. La lucha por la fe se hace de dos formas. Una, evitando el error, o sea, reconociéndolo
y no cayendo en él, no haciéndolo, estamos viendo el error, el peligro, vemos la señal y entonces lo evitamos. Y 2, haciendo lo que es correcto. Así es como nosotros luchamos por nuestra fe, evitando caer en el error y haciendo lo correcto. Hoy nosotros nos vamos a centrar en el primer punto, evitando el error, evitando caer en el peligro. Nuestra meta de hoy es entender que evitar el peligro es ganar la vida. Esa es la meta de nuestro estudio. Evitar el peligro es ganar la vida. Y para ello nosotros dividiremos nuestro estudio en 3 puntos. Vamos a dividir esta meta en 3 puntos muy importantes. Ahí los tenéis. 1, reconoce el peligro. Eso está recogido en los versículos 3 y 4 que acabamos de leer. 2, recuerda que Dios juzga y castiga. Eso se recoge en el versículo 5 al versículo 7. Y 3, retrocede para ganar la vida. Versículos 8 al versículo 11. Esos son los 3 puntos principales de nuestro estudio. Están en las hojas que hemos compartido y podéis apuntar debajo aquello que os parezca interesante, aquello que parezca de enseñanza en cada uno de estos 3 puntos que forman parte de cómo nosotros evitamos el peligro y así defendemos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos con el punto número 1. Reconoce el peligro. Fijaos, hermanos, Judas comienza diciendo algo muy interesante. Comienza abriendo su corazón. En el versículo 3, Judas se sincera con sus oyentes, con sus lectores, y le dice que su intención primaria era escribirles sobre otro tema. Versículo 3, nuestra común salvación. Mi intención, lo que yo quería en un principio era escribiros acerca de la salvación que tenemos en común. Un tema más motivador, un tema quizás más gustoso de oír, un tema más atractivo quizás. Pero al darse cuenta Judas del peligro que acechaba a estos hermanos, al ser consciente Judas que la iglesia estaba sufriendo un grave peligro, cambia de idea. Decide mejor escribirles para advertirles. En vez de escribirles para hablar de este tema común que tenían, decide escribirles porque ve un problema, ve un peligro y quiere advertirles. Dice el versículo 3, quiero escribiros para exhortaros, advertiros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas le pide a estos hermanos que luchen con todas sus fuerzas por mantener la fe. El sentido de la frase es la idea de un atleta dándolo todo en su actividad deportiva, en su competición, en ese deporte que practica. Esa es la idea de la frase. Judas le está pidiendo a la iglesia que lo dé todo, que entregue todo, que luche con todas sus fuerzas ardientemente. Bueno, literalmente dice que agonicen, esa es la palabra que utiliza en el griego, que agonicen hasta la saciedad para mantener la fe. Y hermanos, esto de mantener la fe no es simplemente mantener la creencia, no, sino que mantuviesen firmes los pilares básicos de la fe, que no se moviesen de los pilares básicos de la fe. ¿Cuáles son? Pues que Jesús es Dios encarnado, Dios que vino al mundo. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús resucitó al tercer día y venció a la muerte. Jesús ascendió a los cielos, pero no nos dejó solos, sino que dejó a su Espíritu Santo. Que la gracia de Dios se derramó sobre nosotros y se derrama sobre todo aquel que cree. Eso es lo que le está diciendo Judas a la iglesia, que mantuviesen esos pilares, que no los dejasen, que no los abandonasen, que no los quitaran. Hermanos, no que solo lucharan para seguir creyendo, sino que lucharan para que esos pilares no fueran removidos y robados como estaban intentando estos falsos maestros. Y según nos da a entender el original, lo interesante es que no lucharían solos por ellos mismos. No lucharían por ellos mismos, sino por todos. Hermanos, cuando uno lucha por la fe, está luchando en nombre de todos.
Cuando uno lucha por mantener la fe, lo que está haciendo es intentando mantener la fe de todos, está combatiendo en nombre de todos. Cuando tú luchas por la fe, estás luchando por mí, y cuando yo lucho por la fe, estoy luchando por ti. Nosotros, cada año que comienza el curso escolar, tenemos la misma conversación. Papá, ¿será este el año donde tendremos profesor de ERE? ¿Tendremos maestro o maestra de enseñanza religiosa evangélica este año? Y después de una larga conversación con nuestros hijos, le venimos a decir: hijos, nosotros ahora estamos esforzándonos, estamos luchando para que eso ocurra, pero quizás vosotros no lo conseguiréis. Pero hay que seguir luchando, porque serán otros los que se beneficien. Serán otros los que lo reciban, serán otros los que puedan recoger el fruto de esa lucha. Eso es lo que hacemos nosotros, hermanos, cuando luchamos por nuestra fe. No luchamos solo por nosotros mismos, luchamos para el beneficio de otros. Por lo tanto, esta es una causa noble, la que le pide Judas a sus oyentes. Es una buena causa. Que el cristiano luche por su fe no es algo egoísta, sino que es algo generoso, pues lucha por todos. Lo peor, hermanos, es que estos enemigos con los cuales había que combatir, estos falsos maestros, no estaban por llegar, no estaban anunciando su llegada, sino que ya estaban dentro. Ya lo dijimos la semana pasada. No debían, por lo tanto, estos hermanos estar vigilantes, estar atentos, y si los veían venir, tenían que cerrarles la puerta. No, ya era tarde, ya no lo podían hacer. Estos hombres, dice el versículo 4, ya habían entrado encubiertamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no se habían dado cuenta. No es que entrasen en secreto sin decirle nada a nadie, es que entraron, pero no se dieron cuenta de cómo eran. Ya los tenían ahí, entre ellos. Por eso Judas quiere abrirle los ojos. Eso es lo que quiere el autor de la carta, abrirle los ojos a la iglesia para que reconocieran el peligro, para que despertaran. ¡Ey! Que los tenéis dentro, que están ahí, que no que tenéis que buscarlos fuera, que están ya dentro. Dice Judas que son, versículo 4, hombres impíos. Esta es una palabra que va a aparecer en la carta una y otra vez. Impíos. ¿Qué quiere decir la palabra impío? Pues el diccionario dice que una persona impía es una persona que no demuestra ninguna devoción religiosa o ningún respeto por las cuestiones religiosas. Así eran ellos. No respetaban lo divino, no respetaban lo sagrado, no respetaban lo que tenía que ver con Dios. Pero no solo eso, sino que según nos dice el texto, eran personas que cometían pecados de toda índole, toda clase de pecados, sin conciencia de Dios, como si Dios no existiera. Hasta tal punto, hermanos, que dice el texto que usaban la libertad del Evangelio, esto es, la gracia de Dios, para satisfacer sus deseos carnales. Utilizaban el regalo de Dios, su gracia infinita, para hacer lo que les daba la gana. Pero la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículo 13, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Es cierto, a libertad fuisteis llamados. Solamente, dice Pablo, no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¡Ey! El Señor nos ha dado su gracia, nos ha hecho libres. La Biblia dice que quien conoce al Hijo es verdaderamente libre. Pero no usemos nuestra libertad para hacer lo que queramos, para hacer lo que el cuerpo nos pida. El comentarista Mu dice que estos utilizaron, y leo literalmente, utilizaron el perdón gratuito de Dios en Jesucristo como una puerta hacia todo tipo de pecados. La gracia para ellos era una puerta para entrar y salir a los sitios, a los lugares donde ellos querían y moverse como quisiesen, viviendo con ese tipo de licencia para cometer cualquier pecado horrible, creyendo que no pasaba nada. Lo único que estaban demostrando, hermanos, lo único que estaban demostrando era su rechazo más profundo por Jesucristo. Lo que estaban demostrando es que rechazaban la autoridad de Jesucristo, que no admitían a la persona de Jesucristo, que no aceptaban su soberanía y su señorío sobre sus vidas.
Pero Judas se encarga, y esto me parece precioso, lamentablemente nuestra traducción no lo ha hecho bien aquí en este punto. Judas se encarga, hermanos, de decirle a la iglesia nuevamente, esta es la segunda vez que lo hace en la carta, que Jesús, versículo 4, y así es como debería estar escrito el final del versículo 4, Judas nuevamente llama a Jesús el único soberano Dios, eso no está ahí escrito, pero en el original aparece, y nuestro Señor Jesucristo. Judas está dejando entender que lo que están haciendo ellos es rechazar la autoridad de Dios. Porque cuando rechazaban la autoridad de Jesucristo, lo que estaban haciendo es rechazar la autoridad de Dios. Y por eso dice más concretamente, más certeramente, la última frase del versículo 4, el único soberano Dios y nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el peligro de esto es que al no reconocer a Jesús como el Señor, al no reconocerle como Dios, no le reconocían, por lo tanto, no le honraban como tal. Ese es el peligro de no reconocer a Jesús como Dios, que no le honran como deben. Vivían sin Señor y vivían, por lo tanto, sin rendir cuentas a nadie. Por eso, hermanos, esto no es solo destructivo. Esto no solamente es un peligro destructivo, sino que también es un peligro contagioso. No solo destruye, sino que contagia. Hermanos, los creyentes de verdad en esa iglesia estaban en peligros de ser alcanzados por las garras de estas enseñanzas, por las garras de estos falsos maestros, y por lo tanto podían acabar actuando como ellos. Y por eso Judas dice, hey, tenéis que despertar, tenéis que ver el peligro, tenéis que reconocer que hay un peligro, estad atentos. Esto me ha hecho recordar esta semana cómo se manejó en nuestro país el tema de la pandemia. Es muy parecido, hay muchas similitudes. Recuerdo, nadie lo puede olvidar, ¿verdad? Marzo de 2020, una fecha que va a estar clavada en nuestras mentes, una fecha que va a quedar ahí para la historia. Recuerdo cuando llegó aquí la pandemia, que nuestro gobierno decía que no existía pandemia, que no podíamos alarmarnos ante la pandemia, que es una locura alarmarse por una enfermedad así, que se podía acudir a las manifestaciones, que se podía seguir yendo a los estadios de fútbol, que se podía seguir yendo a los bares, que no pasaba nada porque no existía tal pandemia. Nuestro gobierno no vio el peligro y lo teníamos dentro y no lo vimos. Y luego, cuando se intentó mejorar, cuando se vio que estaba el peligro ahí y se intentó hacer algo, por ejemplo, poner mascarillas, ¿qué dijo nuestro gobierno? Bueno, el que sea aprensivo, el que verdaderamente sufra con esto, que se la ponga, pero no es tan importante. Y ¡boom!, otra vez nos dio un golpe tremendo. Es igual, es lo mismo. Tenían dentro un peligro y no lo estaban reconociendo. Y era un peligro que podía dañarles. Para que pudiesen verlo aún mejor, Judas añade un punto muy importante, que es el punto número 2. Recuerda que Dios juzga y castiga, versículo 5 al versículo 7. Judas dice que el castigo sobre este tipo de personas y sus seguidores es algo que ya de antemano está escrito en las Escrituras. Judas dice que este castigo de Dios es algo que ya decía la Biblia desde el principio, que Dios juzga este tipo de comportamientos. Judas va a recordarles a sus oyentes con 3 ejemplos del Antiguo Testamento que Dios se toma en serio las cosas. Que con Dios no se puede juguetear. Judas le va a recordar a sus oyentes con 3 ejemplos que con Dios no se puede jugar, que va en serio, que no se anda con chiquitas. Que ese tipo de comportamiento reiterado, que ese abuso de su gracia, que ese abuso de su bondad, tiene un límite y tiene un castigo. Lo que busca el escritor, lo que está buscando Judas, es recordar los casos más famosos dentro de la nación donde Dios juzgó el mal de manera radical para que sus oyentes, viendo lo que ocurrió, recordando lo que ocurrió,
rechazaran a estos falsos maestros, no les siguiesen, no fueran cómplices, no cayesen en su trampa. ¿Cuáles son esos ejemplos? Versículo 5. Dice Judas, y yo lo pongo en mis palabras, «Hey, ¿no os acordáis, versículo 5, lo que le pasó a aquellos que fueron liberados de Egipto con poder, con señales y milagros del cielo, con 10 plagas tremendas, horribles, que golpearon a Egipto y al faraón? ¿No os acordáis cómo Dios liberó a su pueblo demostrando que existe un Dios todopoderoso? ¿Os acordáis cómo respondió el pueblo? ¿Os acordáis cómo respondió el pueblo a todas esas maravillas? ¿Os acordáis cómo respondió el pueblo al ver el mar abierto en dos, cruzar sobre él como en tierra seca y que luego sus perseguidores fuesen atrapados por el mar? ¿Os acordáis cómo respondieron? Haciendo un becerro de oro. Así respondió el pueblo a Dios, haciéndose un becerro de oro. Dejaron de someterse a su señorío. Dejaron de creer en el favor divino, en el favor de Dios. Mejor estábamos en Egipto. Allí por lo menos teníamos comida, allí por lo menos podíamos beber agua. Pero sobre todo dejaron de creer que Él les daría la tierra prometida. Por eso, dice Judas, Dios les juzgó. Dios les castigó. Decidió que ninguno de ellos entraría en la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. Esos fueron los dos únicos con sus familias, de los que salieron de Egipto, ellos fueron los dos únicos que entraron en la tierra prometida. Los demás deambularon 40 años por el desierto. Sí, sus hijos entraron. Los que nacieron en el desierto entraron, pero los que salieron de Egipto, ninguno entró. El Señor les castigó. Y por eso dice Judas, ¿no os acordáis de lo que le pasó a ese pueblo? Y estarían diciendo, sí, me suena un poco. Bueno, voy a dar otro ejemplo. Versículo 6. ¿No os acordáis de lo que le pasó a esos ángeles que voluntariamente decidieron abandonar su lugar para unirse con las hijas de los hombres? Esto es muy interesante. Esta es una referencia clara a Génesis capítulo 6, versículo 1 al versículo 4, donde nos dice el texto que ángeles que tenían una posición de privilegio, ángeles que tenían una posición de seguridad, deciden voluntariamente abandonar ese lugar, esa posición, esa presencia de Dios para unirse, para relacionarse con mujeres, con hijas de los hombres. Alguno dirá, eso es imposible. Ángeles y hombres están en diferentes esferas. Eso no puede ocurrir. Pero la Biblia habla claramente de cómo ángeles han llegado, han estado y han incluso comido con personas, como fue el caso de Abraham, que comió con ellos. Pues dice el texto, ¿os acordáis lo que le pasó a esos ángeles? Que decidieron abandonar su lugar para unirse con mujeres. Dice que no quisieron quedarse bajo el cuidado de Dios. Abandonaron su lugar de privilegio, su espacio seguro. No se mantuvieron guardados. Ese es el tema principal de esta carta. No se mantuvieron guardados y por eso fueron juzgados. Decidieron abandonar su lugar de seguridad y entonces, al abandonar la gracia, al abandonar esa posición, ahora están guardados. Pero para otra cosa. Para el juicio y el castigo. Hermanos, los que están guardados y quieren seguir guardados bajo esa gracia, serán resguardados. Esa es la realidad. Los que están guardados en el Señor y quieren seguir guardados en el Señor, quieren continuar bajo ese abrigo del Altísimo, entonces serán resguardados. Los que no vivan bajo esa gracia, los que voluntariamente digan, yo no lo necesito, yo no necesito a Dios, yo no lo quiero en mi vida, los que no quieran estar bajo ese paraguas, entonces estarán guardados para algo peor. Y eso es lo que le está recordando Judas al pueblo. Y el último ejemplo que le pone está en el versículo 7, y le dice, ¿no os acordáis de lo que le pasó a aquellos que vivían en Sodoma, Gomorra y en las ciudades de alrededor? ¿Os acordáis lo que le pasó a ellos? Estos fueron contra naturaleza, dice Judas. O sea, rompieron el orden creado por Dios.
hombre y mujer. Ese es el orden creado por Dios. Ellos lo rompieron, se lo saltaron a la torera. Literalmente dice que fueron tras otra carne. Esa es la traducción literal de ir en contra de la naturaleza. Fueron tras otra carne, una diferente a la carne de la mujer. O sea, dejaron las relaciones naturales, hombre-mujer, y se fueron detrás de hombres. Abandonaron lo natural y se fueron de manera depravada tras hombres. ¿Y por qué digo de manera depravada? Porque eso fue lo que ocurrió. Antes de que Dios destrozase Sodoma, Gomorra y las ciudades de alrededor que habían sido contaminadas con el ejemplo de Sodoma y Gomorra, que habían sido pervertidas, antes que Dios hiciese eso, envía a 2 ángeles precisamente a la casa de Lot, el sobrino de Abraham, y le dice: hey, hay un peligro, tienes que salir, coge a tu familia y vete, márchate, porque el Señor va a destruir todo esto, no va a quedar nada, va a mandar fuego del cielo y va a desaparecer absolutamente todo. Hay un castigo, Lot, debes marcharte. El texto nos dice que hombres de Sodoma vieron cómo estos ángeles entraron en casa de Lot. ¿Y qué hicieron? Fueron a casa de Lot. Porque ellos no sabían que eran ángeles, simplemente vieron 2 personas que les atrayeron y fueron, dice el texto, violentamente todos a casa de Lot. Intentaron romper la puerta para poder entrar porque querían mantener relaciones con esos hombres. Incluso Lot, fijaos si era perverso y horrible la cosa, incluso Lot estuvo dispuesto a ofrecer a sus hijas a cambio de esos hombres. Todos, jóvenes y adultos, pervertidos hasta lo máximo, fueron a casa de Lot porque querían a esos hombres. Ese era el nivel de perversión que existía, hermanos. De hecho, Génesis 18:20 dice: el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y su pecado se ha agravado en extremo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ese vicio era tan grotesco, ese comportamiento era tan anti Dios, estaba tan en contra del diseño divino que clamaba al cielo. Clamaba al cielo. El clamor salía desde lo más profundo de ese lugar al cielo. De ahí que el Señor les castigase. Y por eso Judas les está diciendo: acordaos de lo que le pasó a los ángeles, acordaos de lo que le pasó a los que salieron de Egipto, acordaos de lo que les pasó a la gente de Sodoma, Gomorra y las ciudades de alrededor. Estaban cometiendo este tipo de pecado y Dios las castigó. Con estos 3 ejemplos, Judas quería que recordaran que Dios juzga y castiga el mal. Hermanos, el abuso de su bondad, el abandono de su gracia, el retorcer la verdad, el destrozar su diseño divino, no va a quedar sin pago. El refrán dice, y mira que yo confío mucho en el refranero español, el refrán dice que nadie aprende por cabeza ajena, ¿verdad? Nadie aprende por cabeza ajena, haciéndonos entender que ninguno de nosotros aprendemos por lo que le ocurra a otras personas. Pero quizás hoy sería un buen momento para que digamos que el refrán se equivoca. Quizás hoy pueda ser un buen momento para que nosotros reconozcamos lo que dice la Biblia, las advertencias bíblicas, y digamos: voy a aprender. Veo estos ejemplos, veo lo que ha ocurrido, yo no voy a hacer lo mismo. De hecho, es así como nosotros educamos a nuestros hijos. ¿No es verdad? No le decimos a nuestros hijos: fijaos, este es el castigo. Si tú haces esto, esto es lo que te va a ocurrir. Advertimos a nuestros hijos y les decimos: hey, si haces esto, vas a recibir un castigo. El castigo va a ser este. Así es como nosotros hacemos con nuestros hijos. Eso es lo que está haciendo Dios con estos versículos, dándonos advertencias claras para que nosotros podamos recordar que Él castiga el mal. Aprendamos de los ejemplos, no seamos necios. Estos 3 ejemplos representan señales de advertencias. Está diciendo la palabra: hay consecuencias. El peligro de desobedecer las advertencias es este. Ese es el peligro de desobedecer la palabra de Dios. Hay un peligro. Por eso
Cuando nosotros vemos esta señal, ¿qué tenemos que hacer? Último punto, retroceder. Retroceder. El tercer punto que nos reúne es retrocede y con ello gana la vida. Si nosotros pasamos los límites de esta señal, estamos en peligro y podemos perder la vida. Pero si ante ella retrocedemos, podemos ganar la vida. Y eso es lo que está diciendo Judas. Acordaos de lo que ocurrió y retroceder para ganar la vida. Judas dice que esos falsos maestros que estaban dentro de la iglesia estaban actuando igual que los ángeles, que los que fueron en el desierto y que también Sodoma y Gomorra. Igual. Y no solo eso, dice que eran unos soñadores. Iván, no está mal soñar, hombre. Ser un soñador es algo bueno. Es algo bonito ser un soñador, ¿verdad? Soñar, tener sueños en la vida es algo precioso. No, hermanos, que no nos confunda la traducción. Soñadores aquí quiere decir que justificaban su abuso de la gracia de Dios, su inmoralidad, diciendo que habían tenido nuevas revelaciones, que habían recibido visiones, sueños, donde el Señor les daba permiso para hacer lo que estaban haciendo. Eso es lo que significa esa palabra. Y esto, hermanos, es algo que no ha desaparecido de nuestro círculo. Lamentablemente hay algunos que hoy dicen que han recibido nuevas revelaciones y ante eso no se puede hacer nada. No, es que el Señor a mí me lo ha dicho. Y como me lo ha dicho el Señor, tú no tienes nada que decirme. Hermanos, esto es muy peligroso porque así comenzaron religiones como los mormones. Recibió un hombre una revelación y como la recibió y dijo que él la recibió, ¡boom! Así comenzaron religiones como los testigos de Jehová. De esta misma manera, con soñadores. Así comenzaron y es muy peligroso. Muy peligroso. Por eso dice Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, que Dios nos castigue severamente. Si algún apóstol de los nuestros, dice Pablo, o incluso un propio ángel se presenta delante de ti y te dice un evangelio diferente del que está escrito, que Dios lo castigue. Que Dios nos castigue. Y eso es lo que estaban haciendo ellos, diciendo hemos recibido nuevas visiones, nuevas revelaciones y por lo tanto actuamos acorde a ellas. Pero incluso dice el texto algo más. Dice que se atrevían a enfrentar al diablo sin ningún tipo de reparo. A puerta gallola. ¿Sabéis lo que significa puerta gallola? Aquí hay algunos que esto de puerta gallola, bueno, no tengo ni idea. A puerta gallola significa que el torero se coloca en la puerta, justo en la puerta donde sale el toro. Hermanos, tenéis que entender que el toro lleva horas en un pasillo donde apenas puede moverse. Y que minutos antes de salir a la plaza, lo que hacen es meterle un pincho aquí, en la espalda, para ponerle unas banderitas. Imaginaos cómo sale el toro a la plaza. Por eso cuando el torero dice que va a recibir al toro a puerta gallola, es que está siendo un valiente. Y ahí verdaderamente está demostrando que es un torero grande, porque se pone a puerta gallola. Estos falsos maestros enfrentaban al diablo a puerta gallola, como diciendo, yo puedo contigo, yo soy más fuerte que tú. Eran altivos, pensaban que estaban por encima de los poderes celestiales. Más concretamente dice el versículo 8, poderes superiores. Eran como los hijos de Esceva, ¿os acordáis? En Hechos capítulo 19, estos hijos de Esceva que se presentan delante de un endemoniado y dicen, en el nombre de Jesús, sal de él. ¿Y qué dice el demonio? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? ¿Cómo os atrevéis a presentaros delante de mí de esa forma? Y dice el texto que el demonio los destrozó y salieron de ese lugar desnudos. Estos falsos maestros se presentaban ante estos poderes malignos sin ningún tipo de reparo, con altanería. Por eso Judas, utilizando, muy atentos a esto, utilizando la literatura judía,
Este episodio que cuenta en el versículo 9 no aparece en toda la Escritura, sino que está recogido en la literatura judía. Judas, utilizando la literatura judía, dice que actuaron de forma muy diferente a como actuó el arcángel Miguel cuando luchó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Esta historia no la conocemos, pues no está en las Escrituras, pero sí la recoge en la literatura judía, y Judas quiere aprovechar ese ejemplo conocido por todos para hacerles entender una realidad. Le dice, ¡hey! La literatura dice que el arcángel Miguel, que era un arcángel, no era un ángel, y por lo tanto era superior, luchó con Satanás por el cuerpo de Moisés. No sabemos muchos detalles acerca de esa historia, no nos interesa. Lo que nos interesa es lo que está intentando hacer ver Judas. Está diciendo que si el arcángel Miguel, que es superior, no fue altivo, no se atrevió a decirle a Satanás, aquí estoy yo, sino que lo que hizo fue encomendar su causa a Dios, ¿cómo se atrevían estos a ponerse delante de estos poderes superiores así a pecho descubierto? ¿Cómo se atrevían a hacer eso? Si el propio arcángel no fue capaz, ¿cómo ellos se atreven? Él encomendó su causa al Señor, y eso es lo que deberíamos hacer todos nosotros. Por estas cosas, hermanos, podemos detectar a los que son falsos maestros, porque son personas que se atreven a insultar a los demonios. Son personas que hablan despectivamente de asuntos sagrados. Y en las iglesias, lamentablemente, este tipo de maestros, este tipo de pastores, este tipo de conferenciantes generan mal ambiente porque utilizan palabras ofensivas, porque dedican toda su predicación a atacar ahí a los demonios, incluso hacen gestos como si los estuvieran pisoteando, como si pudieran vencerles, como si pudieran hacerles daño. Lo peor es que maldicen a estos demonios en el nombre del Señor y dice que lo atan, que los tienen apresados, cuando la realidad es que es Jesús quien los tiene apresados. Son irrespetuosos porque son arrogantes y falsos maestros. Son como Caín, dice el texto, dispuestos a matar al hermano. Por eso son como Caín, porque estos falsos maestros están dispuestos a matar al hermano. Son como Caín porque enseñan el camino de perdición, como el camino que escogió Caín. Son como Balaam, porque igual que Balaam se venden por dinero para hacer cualquier cosa. Son como Coré, porque se rebelan contra las autoridades, como se rebeló Coré ante Aarón y Moisés, y por eso dice la Biblia que la tierra se tragó a Coré y a todos los suyos. Son como Caín, dispuestos a matar al hermano. Son como Balaam, dispuestos a venderse por dinero. Son como Coré, que no se someten a ninguna autoridad. Por supuesto, si no se someten a Cristo, ¿cómo se van a someter a otros? Hermanos, la advertencia de Judas es que retrocedan ante tales personas. La advertencia de Judas es esa, que no se dejen guiar por ellos, que no vayan por su camino, que no se lancen, dice el versículo 11. ¡Ay, por favor!, dice Judas. ¡Ay, por favor! No vayáis por su camino, no os lancéis por su camino. Hermanos, sus características quedan tan expuestas, son tan evidentes como sus motivaciones. Sabemos claramente cómo son. Claramente lo ha dicho Judas. Son personas que justifican sus acciones diciendo que el Señor se lo ha comunicado. Son personas que se atreven contra cualquier autoridad, incluido Satanás. Son personas que están dispuestos a destrozar a los hermanos, a venderse por dinero y no se someten a las autoridades. Por eso, la advertencia es clara. Si ves el peligro, recuerda que ese estilo de vida es castigado por Dios y retrocede. No lo sigas. No vayas, mi hermano, por ese camino. Evita el peligro y, por lo tanto, ganarás la vida. Es así de sencilla la enseñanza para nosotros. Así como nosotros defendemos la fe, evitando el peligro, evitando el error. Dios dice no, yo digo no.
Dios dice, por ahí no, yo por ahí no voy. Hermanos, nosotros defendemos nuestra fe no cayendo en el peligro, sino obedeciendo, no siguiendo a otros caminos, por muy modernos o atractivos que parezcan. Hermanos, defendemos nuestra fe manteniendo el fundamento que está puesto. Así es como defendemos la fe. Defendemos la fe no quitando el fundamento para poner uno nuevo, una enseñanza diferente. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y ese es Jesucristo. Fijaos, Judas utilizó todo lo que tenía a su mano para advertirles. Todo. Utilizó el Antiguo Testamento, utilizó la literatura judía y utilizó también las enseñanzas de los profetas y los apóstoles. Todo lo que tenía a mano para advertirles. ¿Por qué? Porque era muy peligroso lo que ocurría. Y alguno dirá, bueno, Iván, no es tan peligroso. Estos falsos maestros ya no están tanto en las iglesias. Ya no hay de esos en las iglesias. Es verdad. Ya no hay tantos. Es cierto. Pero no están porque no hace falta. No están esos falsos maestros porque ya no hace falta que estén físicamente para que sus enseñanzas corran por las iglesias. Ya no necesitamos que su presencia esté aquí. Ya no es necesario que su presencia esté aquí para que sus malvadas enseñanzas puedan entrar. Porque lamentablemente entran a través de libros, lamentablemente entran a través de televisión, a través de la música, lamentablemente entra a través de Internet, lamentablemente entran sus enseñanzas a través de las redes sociales. ¿Y qué ocurre? Que alcanzan a creyentes sencillos que no entienden que eso es un veneno mortal y empiezan a caer en sus garras. Hermanos, mucho cuidado, porque aunque no haya falsos maestros físicamente entre nosotros, sus enseñanzas sí están pululando por ahí. Y tenemos que ser vigilantes, ver el peligro, ser sabios, entender que esas enseñanzas no son buenas, no seguirlas, no ir tras ellas. Termino con un ejemplo de esto que hemos hablado. Quizás muchos de vosotros conocéis al difunto actor Quique San Francisco. Quien no lo conozca, este es un actor que comenzó con lo que en España se ha denominado el cine kinky, un cine que narraba los delitos, los robos de grupos de pandilleros juveniles en los años 70-80 en nuestro país. Es un actor muy conocido, lamentablemente por el estilo de vida que tuvo. Muy conocido porque él vivió una vida desenfrenada y no le importó. Pero tuve la oportunidad de escuchar su biografía, tal y como él la contaba de su propia boca, y él narró cuáles fueron los 4 años más difíciles de toda su vida. 4 años, los más difíciles de su existencia. Y fueron los 4 años donde él estuvo completamente enganchado, adicto a la heroína, la cual destrozó la vida de muchos jóvenes en nuestro país. Pero muy interesante lo que dice este hombre que ya falleció el año pasado. Dice que él se dio cuenta del peligro de la heroína. Él pudo ver el peligro que tenía la heroína cuando se dio cuenta que sus amigos estaban muriendo. A través del ejemplo de sus amigos, él pudo ver el peligro. Estaba metido dentro, lo tenía encima, pero vio el peligro, vio la paga de ese estilo de vida y ¿qué hizo? Retrocedió. Le pidió a su madre, dice él, que lo encerrara, literalmente que lo encerrara. Dice que fueron las semanas más duras de su existencia. Evidentemente, este hombre no vivió una vida ejemplar. Yo no estoy diciendo eso. Pero eso que hizo
de ver el peligro a través del ejemplo de otros y retroceder, le salvó la vida en ese momento. Hermanos, de eso hablamos hoy. Si nosotros vemos el peligro, entendemos que puede ser mortal, aprendamos, retrocedamos y así podamos salvar la vida. El Señor nos manda señales, advertencias. La manera en la que nosotros cooperamos con esas advertencias es obedeciéndolas. Pidamos al Señor que nos ayude. Padre, muchísimas gracias, porque hay mensajes que son difíciles de comprender, incluso de aceptar y tragar. Este es uno de ellos. Nosotros hoy queremos alabarte y glorificarte porque tú has tenido a bien que escuchemos estas palabras. Tú has derramado tu gracia, Señor, hoy sobre nosotros y nos has dado claras advertencias en contra de enseñanzas que van pululando por ahí y pueden hacernos daño. Yo te ruego que tú nos des espíritu de sabiduría, que tú nos des discernimiento, que podamos ver el peligro y podamos retroceder. Así es como tú preservas nuestras vidas y por eso te alabamos y te bendecimos. Oramos, Señor, para que tú nos des esa capacidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.